Bueno, mi gente, llegó el momento de hablarte de un cargador perfecto para tu Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra. Mira, rápidamente lo saqué de la caja. Déjame mostrarte del por qué yo digo que este es el mejor cargador para tu Galaxy S21. Tengo ya experiencia usándolo. De hecho, es mi cargador de mi uso personal. Yo con este cargo el iPhone 12 Pro Max y con este es que cargo la batería de mi Galaxy Note 20 Ultra y llevo ya un mes o 2 meses más o menos usándolo y hasta este momento no presenta ningún problema y se carga súper rápido. De hecho, la batería se carga del 0 al 63% en tan solo 30 minutos. Es un cargador que viene con una potencia de 60 watts. Tiene potencia para tu poder, espérate que le topé aquí sin querer. Tiene potencia e inclusive para tu cargar varios dispositivos simultáneamente, ya sea por Lightning o por entrada USB tipo C. También viene con un adaptador. En caso de que tú te encuentres en Europa, pues puedes comprarlo porque también trae el adaptador para Estados Unidos y para Europa. Para Latinoamérica también, que es este que nosotros usamos en Latinoamérica. Mira, tiene USB-C de este lado, en ambos lados USB-C, y trae este cable larguísimo que me encanta la calidad en el cable. Mira, también esto viene con una calidad brutal y viene con uno de USB-C a Lightning en caso de que tú tengas un iPhone. También trae el otro cable, que es este que está acá. Míralo aquí, que este es de USB-C a USB-C y fíjate el tamaño. Mira, un tamaño súper considerable. Lo bueno, esto, que tú puedes conectar, mira, 2 dispositivos al mismo tiempo. Aquí y acá. Mira, al mismo tiempo ya estaría listo para tú recargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Aparte de esto, trae otro adaptador. Trae este mini adaptador por si tú quieres, qué sé yo, cargar un tercer dispositivo, pues puedes hacerlo con este. Lógicamente no es de carga rápida, es de carga estándar, pero se agradece de que también incluyeron este otro adaptador y va de USB-C a lo que tú quieras. Mira, también es USB-C de este lado. Esto me encantó. Voy a poner los cables por aquí y lo voy a poner hacia acá. ¿Por qué yo digo que este cargador es perfecto para tu Galaxy S21? Recuerda que estos terminales vienen con una batería de una buena autonomía y no traen cargador, no traen adaptador de pared. Y yo sé que hay un montón de usuarios que le va a pasar como me pasó a mí cuando compré el iPhone 12. Cuando yo compré el iPhone 12 vino sin cargador. Entonces yo necesitaba un cargador de carga rápida que sea confiable y que sea bueno. Pues di con esta marca y no me arrepiento porque me gusta de que tú puedas, qué sé yo, cargar 2 teléfonos al mismo tiempo o tú puedas cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Esto a mí me fascinó. Y aparte de esto, que te brinda lo que dicen. Te brinda que se carga en esta cantidad de tiempo, del 0 al 63% en 30 minutos. Pues funciona, porque en este iPhone y en el Galaxy Note 20 Ultra se carga muy rápido. Sé que más de uno va a decir, Ale, pues, pero 60 watts, eso no es demasiada carga. No va a arruinar esto la batería de mi terminal, porque cuando hice el primer video, porque ya hice un revisado anteriormente y allí te hablé de este cargador, pues debo decirte que no tengas miedo, porque si hubiese sido así, yo tuviese problema con la batería de mi iPhone o con la batería del Note 20 Ultra, y tengo ya, qué sé yo, 1 o 2 meses usando este cargador y siguen trabajando sin ningún problema. Yo lo cargo, lo pongo a 100%, descargo mi dispositivo y al otro día mi batería está saludable. Recuerda que las baterías que están desarrolladas hoy en día vienen con otro, qué sé yo, están desarrolladas con un mejor material para que no pase lo que pasaba en los tiempos de antes, que recuerda que si tú sobrecargabas una batería o explotaba o se dañaba. Ahora no, el material que se está usando ahora, que es litio, ¿no? Baterías de litio con un material muy bueno, que lo que eso hace que este material lo que hace es que cuando se carga al 100% sigue recibiendo carga, pero la batería no se arruina, la batería
te aguanta. Por eso es que, no sé si ustedes saben que cuando tú estás cargando cualquier iPhone, ya sea el 12, el 11, cualquier iPhone, recuerda que el iPhone del 0 al 50% se carga rapidísimo. Pero después del 60 hasta el 100% va lentísimo, porque Apple lo tiene desarrollado así, que para proteger la batería y que te dure más, pues Apple lo que hace es que cuando la batería llega al 50%, pues la demás carga, la carga restante, pues tú vas a notar que se empieza a cargar más despacio, y es que está programado para esto. Mi recomendación es la siguiente: cualquier dispositivo que tú tengas, ya sea un Galaxy S21, un iPhone, otro dispositivo de Android, yo lo que hago es, para mantener mi batería saludable, es que yo lo cargo al 100% y lo desconecto. Jamás yo dejo que mi teléfono se quede conectado toda la noche, porque recuerda que aunque te diga que la batería ya está al 100%, pero el cargador sigue mandando carga. No es que el cargador se apaga, sino es que él sigue mandando carga. Y yo creo que con el tiempo esto pueda, cualquier cargador y cualquier dispositivo, yo creo que esto con el tiempo puede hacer de que tu batería sufra. Mi recomendación es esta: si lo cargaste del 0 a 100, desconéctalo y ya usa ese 100%. Si lo cargaste, por ejemplo, del 0 al 50% y tienes que salir rápido, pues vete así. O si te quedó en 80 o 90%, desconéctalo y vas a ver que la batería te va a durar todo el tiempo que tú quieras. Al menos con los dispositivos que yo he probado, porque he cargado mi tableta. Yo tengo una iPad Pro y no pasa nada, la cargo con este teléfono, con este cargador. Cargo también mis teléfonos y todos los dispositivos. Mi reloj también lo cargo con este cargador y hasta este momento está bien. Tiene potencia hasta para tú recargar una lacto. Hay lactos que van con esta potencia de carga y también vas a poder hacerlo. Así que decidí compartir esta experiencia con ustedes, porque yo sé que hay muchos usuarios ahora mismo que se compraron su Galaxy S21 y están indecisos en cuál cargador comprarse, y para mí este sería la mejor opción por el precio, lo versátil que es y el rendimiento que me da. También viene con unos cables de buena calidad y también tienen un tamaño súper razonable, que a la hora de tú recargar cualquier dispositivo no vas a tener problema. Recuerda, voy a dejarte más información en la descripción de este video, por si te decides comprarlo, pues vaya y lo hagas a través de un link que voy a dejarte aquí en la descripción. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Cargador para Galaxy S21 altamente recomendado.